tal vez sea en otra área específica, pero lo que Dios está haciendo es preparando a su novia. ¿Qué está haciendo Dios? Preparando a la novia de Cristo, de su Hijo. Entonces nosotros seremos, hermano, dispuestos para como novia. Nos falta. Entonces por eso es que Dios está trabajando, está limpiándonos, preparándonos como esa novia, bien vestida y bien ataviada, sin manchas y sin arrugas. Entonces, en medio de todo eso, Él nos lleva por diferentes procesos para que comprendamos, ¿verdad? ¿Qué quiere exactamente? Hay cosas que ahora mismo no las sabemos, pero por eso yo quiero hablarle hoy, esta mañana, de este tema. Pero antes quisiera que oremos. Padre bendito, gracias te damos con todo nuestro corazón por la bendición que nos das de reunirnos. Y no solo, Señor Jesús, para tener esta unidad, Señor, sino que en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma palabra, seamos guiados, fortalecidos, seamos sanados, libertados, sean levantados aquellos que están caídos, Señor, los que están débiles, sean fortalecidos. Y así, Señor, tu luz, Padre, pueda ser plena en nuestras vidas y nuestro gozo llegue a ser completo, Señor. Bendice, Padre, a este pueblo, a esta iglesia, Señor, que está unida con nosotros en diferentes lugares, no solo en este lugar, Padre. Bendice a nuestras autoridades, Señor. Gracias porque tú las has puesto, Señor, autoridades de este país, como también las autoridades ministeriales, espirituales que tú has puesto sobre mi cabeza, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Edifícanos en esta hora. Te lo pedimos con alegría y con acción de gracias. Amén. Entendiendo y conociendo es el tema de hoy. Porque algunas cosas nos cuesta a nosotros aceptarlas, y una de ellas es que creemos que todo lo entendemos. ¿Lo entendió? Sí. Y cuando llega el momento del examen, allá están las preguntas. No es lo mismo que nos estén hablando y nos estén diciendo, explicando algo, a que nos pongan a nosotros. Por ejemplo, recuerdo cuando me dieron mis primeras clases de manejo, y es una de las personas que se puso en ese camino. Creo que está también ahí hermano Carlos, ya ve que yo omito personas, ¿verdad? Pero él, recuerdo que me llevó en un pick-up a un lugar, él lo recuerda perfectamente, una zona franca de Ilopango, una calle amplia, ¿verdad? Y me empezó a dar indicaciones qué iba a hacer, qué no debía de hacer, y yo empecé a admirarlo. Ese día, al ver, porque yo ya estaba interesado en aprender, y cuando empecé a verlo, empecé a admirarlo, y ¿sabe cuándo? Llegó incluso hasta como a apantallarme. El día que se puso en una subida y yo vi que el carro no estaba acelerado, que no estaba frenado, que no tenía freno de mano, y ese carro no se fue para atrás. Y yo dije, wow, dije yo, lo admiré. Y no solo por eso, yo lo admiro por muchas cosas. Como a usted yo lo puedo admirar por algunas cosas. Es bueno que nos admiremos, dicen amén, hermano, porque hay habilidades, hay cosas muy, muy naturales que Dios ha puesto en usted que tal vez yo las carezco. Eso nos lleva como iglesia a entender que unos con otros somos complementarios. Que el apóstol Pablo, por ejemplo, compara la iglesia con un edificio. Y hermano, en un edificio no todos pueden ser columna. Usted se imagina que hacemos con un montón de columnas, si no hay quien pueda ser techo. Y así, hermanos, nos vamos dando cuenta que todos, si nos unimos y entramos en esa comunión específica del Espíritu, nos damos cuenta que juntos hacemos algo, pero separados no somos nada. Es más, Cristo dice, ¿verdad? Separados de mí, nada sois. Entonces, ¿cómo vamos a entender? ¿Y cómo vamos a conocer? Si lo primero que usted diría, ay hermano, ¿usted qué me quiere enseñar? Para muchos de ustedes yo soy menor de edad con respecto a su edad. ¿Qué me va a enseñar alguien menor de edad?
Otros dirían, ¿qué me va a enseñar usted si yo he estudiado más que usted? Otros me dirían, ¿qué me puede enseñar usted si yo conozco sus defectos? Otro diría, ¿qué me puede usted dar si yo sé cuáles son sus errores? Pero como no estamos aquí para ver esas carencias, sino para ver las fortalezas, y la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Entonces aquí yo no me paro para hablarle de mí, yo quiero hablarle de Cristo. Yo le quiero hablar a la novia de Cristo, quiero hablarle de Cristo. Quiero hablarle de aquel que ama tu alma. Aquel que quizá en esta hora tú estás esperando. ¿Y qué dice? ¿Qué dice de mí? Pues yo te quiero decir que dice Cristo de ti. Pero por favor, vuélvete receptivo, porque tienes que entenderlo y tienes que conocerlo. No a todos nos gusta comer las mismas comidas, y aunque comamos algo igual, no a todos nos gusta de la misma manera. Por ejemplo, fui un día de estos comiendo por ahí unos huevitos y alguien dijo, yo los quiero estrellados. Otra persona dijo, yo los quiero revueltos. Pero comiendo huevitos estrellados le preguntaron, ¿bien cocidos o tiernitos? Y al que se los comió estrellados le dijeron, el que se lo comió revuelto dice, ¿los quiere con vegetales o los quiere solos? Ahora yo pregunto esta mañana, ¿y usted sabe qué es lo que a Cristo le gusta? Sí, hermano, yo lo sé. No es cierto. Sabemos algunas cosas, pero tenemos mucho más que saber, mucho más que conocer. Entonces, ¿cómo lo podemos conocer? Cuando lo entendemos primero. Hay gente que no, en su condición no puede hablar. En su condición algunos no pueden caminar. Yo lo he vivido en el proceso reciente de mi padre en un hospital. No se pueden ni siquiera valer de ellos mismos. No los dejan poner sus pies en el suelo por su condición. Otros no pueden hablar. Entonces, ¿quién les va a servir si no sabemos qué es lo que quiere? Solo el que lo conoce. No es que Dios no nos habla y que Dios está, hermano, reducido. No. Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Él es el Todopoderoso. Pero usted tiene que aprender a sorprender al amado. Y tienes que saber qué es lo que Él busca, qué es lo que Él pide. Porque tú puedes traerle hoy algo que le va a gustar, que le va a agradar, pero tal vez está esperando más. Hermano, no es eso lo que sucedió con las ofrendas de aquellos dos hermanitos, los hijos de Adán y Eva. Las dos ofrendas yo no les veo sinceramente, y la Biblia lo relata, no tenían defecto. No tenían defecto. Caín trajo de lo mejor del campo. Él era un cazador. ¿O no era cazador Caín? ¿Qué uno espera de un cazador? Que traiga una presa. Pero no trajo presa. Abel trajo una presa sin ser cazador. Y hay una diferencia. Conocer exactamente cómo sorprender a Dios. Cuando uno está hablando de alimento, usted tiene hambre quizá, pastor. Sí, quizás sí, usted quizá más porque comió menos y yo por lo menos me tomé mi tacita de café. Pero cuando uno ve tanta comida deliciosa, o cuando uno tiene tanta hambre y ve, no haya por dónde empezar. Conozco a alguien que no come mucho, pero cuando ve las comidas se emociona, hermano. Y después dice, para llevar, dice. ¿Sí? Entonces, veamos qué dice la Biblia.
respecto a esto. Jeremías 9:23. Le pido por favor que use su Biblia, que aunque tenemos ahí el apoyo de las pantallas, usted tiene que abrir su Biblia. Haga uso de la espada que el Señor le ha dado. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría. Paremos aquí. ¿Quién podría ser sabio? Y Dios le dice: no se gloríe de su sabiduría. ¿Cuántos ya cerraron una carrera universitaria aquí? Levanten la mano. Levanten la mano, sin ningún, no hermano, ¿qué van a creer? Por favor, levante su mano así, tranquilos. Hay muchos hermanos, gloria a Dios. Esa es una sabiduría que otros no la tenemos. Pero eso no tiene que ser tu gloria. Pasará, hermano, a recibir su privilegio el doctor, como no hay ningún doctor, el doctor. Hábleme de un especialista que así poco se oye mencionar y que son de caché. Aquel que se menciona muy difícil, ¿cómo se llama? El otorrinolaringólogo. Pasará el doctor otorrinolaringólogo y después le mencionamos su nombre. Pero si aquí no está en el hospital, no está en su consultorio, aquí está en la iglesia. Entonces, como le dijimos que pase el hermano, dígame un nombre, no hay ningún Gabriel aquí, ¿verdad? El hermano Gabriel Miranda. Y el hermano venía con gozo porque lo iban a presentar. Y como no le dijeron que ni es doctor y que no le dijeron que es otorrinolaringólogo, el hermano ya subió aquí cabizbajo. Porque su gloria es que le digan que es doctor. Explique qué clase de doctor soy. Esa es su gloria. Entonces nosotros no nos tiene que afectar aquí en la iglesia quiénes somos allá, porque no dudamos de quién eres. Dices amén, hermano. Pero aquí esa sabiduría no puede limitarte a que recibas la sabiduría que viene de lo alto. Dices amén, hermano. Esa es una persona que no se gloría en su sabiduría. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ni se gloríe el poderoso en su poder. Le damos la cordial bienvenida al alcalde de la ciudad, pero no lo mencionamos por alcalde, sino que decimos a don, porque a veces los alcaldes no son personas con un título. Don Rigoberto, dime un apellido. Larios. Entonces cuando sube dice, yo soy el alcalde, porque le faltó su gloria. Vamos a algo más espiritual. Nos visita un pastor X y yo lo presento por el hermano tal y no dije que es pastor. Ese hermano quizá cuando venga aquí ya no va a venir con la disposición que venía, porque tiene una gloria que cree que esa le pertenece y que con esa gloria es más que siendo humilde y ponerse en lugar de eso a entender y a conocer lo espiritual. Está el otro extremo. Los que cuando vieron que pasó alguien aquí a ejecutar un instrumento, hermano, y prácticamente hace hablar el piano. ¿Usted ha visto ese tipo de gente? No quiero citar a nadie, pero
Aquel hermano que canta Levanto mis manos y lleva un día en su disco y presenta al pianista. Si ya lo vieron quién es, ¿verdad? Y aparece uno que hasta de apellido Cruz, creo que es. Y después de ese maestro, porque él le dice que es maestro, y no dudo que lo sea, aparece un pianista de esta iglesia, ¿cómo te sentirías? Porque a veces la gloria que los hombres nos quieren dar o que nosotros pensamos, lo que hace es, en algunos casos, limitar a otros que tienen algo genuino de Dios. Ni es bueno que te sientas mucho, ni es bueno que te sientas poco, porque aquí en la iglesia todos somos hijos, dicen amén, y entre nosotros todos somos hermanos. Dile que está a la par, mi brother, dile. Dígaselo. Pero si usted es mi papá, va a decir hermana Beatriz, es su brother, su hermano. Y eso nos da a nosotros, míreme, que nos veamos así, de una manera especial, para podernos servir mutuamente. No hay privilegios. Ya se hizo la limpieza y aparece ahí el gran poderoso y dice, límpieme la silla. Pero ¿y por qué si ya se hizo el orden del que la limpie otra vez? Yo no vi. Pero ¿y por qué? ¿Por qué darte un trato especial, hermano, si quizá te estás gloriando de una sabiduría? Te estás aprovechando de una posición, y con esa posición tal vez estás haciendo que alguien se sienta humillado, menospreciado. De por sí hay algunos que luchan con el menosprecio y siempre que están, siempre se rebajan, pero eso no está bien. Ya le dije, todos somos iguales delante de Dios. Dicen amén. Versículo 24. Bueno, dice, el rico no se gloría en su riqueza. Mire, no está diciendo la Biblia que no es bueno tenerlas, pero el que es rico, hermano, goce lo que tiene, pero delante de Dios no valen tus miles ni tus millones. No vale tu posición. Lo que Dios te está diciendo es, cuando vengas delante de su presencia, preséntate como un necesitado de Dios, hermano. Y la necesidad que tú tienes, Dios puede usar a uno de esos hermanos que están a la par tuya. Como te dije, tu hermano que está a la par puede ser el instrumento, el canal por el cual Dios va a suplir algo que tú has venido a pedir hoy, pero que Dios te va a bendecir. Tal vez no directamente así, de manera vertical, sino a través de ese hermano. Dices amén, hermano. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Dice el 24: el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Me entiende y me conoce. Por eso es el tema hoy, entendiendo y conociendo. ¿Qué? Porque yo sé que usted entiende y conoce muchas cosas. Empecé hablando del hermano Carlos. Entendía y conocía, no sé cuántos años de conducir, y yo, neles pasteles. Entonces yo llegué un momento a admirarlo. Pero llega un momento que uno dice, este hermano Carlos no sabe más que Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque aquí viene la comparación. Ya en algún momento te fue como una estatura ver a un hermano que te bendijo, y usted decía, como el día que yo dije de un ministro de alabanza, un día yo quisiera cantar y ministrar como él. Claro, al hermano se le chispoteó y se desvió. Gloria a Dios que ya no lo seguí viendo a él, porque empecé a ver a Cristo. Dicen amén.
Por lo menos para dar tus primeros pasos, algún apoyo terrenal, pero de parte de Dios tienes que buscar. Pero llega un momento que usted tiene que ponerse así, ¿verdad? Delante del Señor, puestos pues los ojos en el autor y consumador de nuestra vida. ¿Qué tenemos entonces que hacer? ¿Qué tenemos que entender? ¿Y qué debemos de conocer? Los secretos, los misterios de Dios. Pero dice pues, yo soy el Señor, vea, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que cuando nosotros vemos la misericordia, el derecho y la justicia de Dios. Porque ¿quién entiende la misericordia aquí en la tierra? ¿Qué es hacer misericordia? Darle de comer a alguien, eso no es misericordia. Algunos confundimos y dicen, si yo tuviera, le diera. No, hermano, Dios no te pide que des lo que no tienes. Dios te está diciendo que de lo que tienes, hermano, de lo que de gracia has recibido, de eso des. Puedes estar tú confundido creyendo que alguien lo que necesita es dinero. Tal vez lo que necesita sea una palabra que está en tu corazón. Palabras de vida, palabras de aliento, palabras vivas, una palabra de fe. Pero no hay. Saludé un día de estos a una hermana de la iglesia. Y percibí que aquella llamada había sido una llamada propicia, certera. Porque la hermana no ha podido congregarse. Hay varios hermanos que no se han podido congregar por razones de salud. Y otros que dependen de alguien para que los traigan. Pero cuando yo saludé a esta hermana, me dijo, no sabe qué alegría, no sabe cómo ha llenado de gozo el Señor, me dijo, de poderlo escuchar. Y aquí me va a decir alguien, sí, pero a mí no me ha llamado. Tranquilo. Era el momento de que Dios le estaba llenando a aquella hermana su corazón por una palabra que no solamente la puede dar el pastor, sino que también cada uno de nosotros con una llamada. O sea, no hago una llamada para preguntar, ¿y por qué no va a la iglesia? Y le empieza a contar un montón de cosas, menos darle la palabra. Sea corto, pero sea conciso y sea macizo, al grano, a menos que tú puedas ministrarla o ministrarlo. También saludé a una hermana y noté en su corazón que le gustó que se le llamara, pero todavía hicimos una oración. Ay, hermano, ¿cómo se puede orar por teléfono? Pues yo sí la hice. Y aquí está la hermana en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermano, de quebranto, de soledad, de tristeza. Hay momentos que pueden incluso llegar a ser deprimentes si tú reservas, si tú limitas lo que Dios te ha dado para bendecir a otros. Entonces, esa es misericordia. ¿Se recuerda aquel versículo que dice, tuve hambre y me diste de comer?
Y empieza a dar una lista que mejor no la doy porque no le recuerdo el orden. Pero a lo que se llega es, pero ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió eso? A veces Dios te da un sentir en tu corazón y tú te lo limitas. Dije un sentir, ¿verdad? Un sentir, quiero hacerle una llamada a tal hermano. Quiero hacer esto. Eso sí, yo le he dicho, por razones de salud espiritual, lo mejor es que usted hable con el pastor primero. Mire, hermano, fíjese que quiero visitar, un ejemplo, quiero visitar a la hermana Francisca. Amén, hermano, yo lo bendigo. Oiga, lo bendigo y vaya con la salud de Dios. Otra vez, vaya a lo que me está diciendo que va. Tenemos mucha familia que quiere visitar a mi padre. Y una de las cosas que me cuesta a veces decirle a la gente es, visítenlo, pero hagan visita de médico. ¿Cómo se lo digo? Pues no voy. Yo tengo mi primo que viene a la 1 de la tarde, se va a las 11 de la noche, pero mi papá a esa hora está dormido. Y casi hay que, o sea, a veces abusamos, hermanos. Entonces la misericordia es tener conciencia de que vamos de parte de Dios, que tenemos el sentir de Dios de usar esa sabiduría que viene de lo alto, pero ser certeros, hombre, ser prudentes, ser cautos. ¿Y cómo fue que le sucedió? Y mire, hermano, déjese de cuentos. No lo enviamos para que sea un inspector de la PNC a preguntar, o de una dependencia de Estado que lo mandan a investigar. Quiero por favor que usted me entienda que no me ha incomodado que ustedes me pregunten por la salud de mi padre. De ninguna manera. Les agradezco que estén pendientes de él. Por lo menos sé de 3 hermanos que se colaron allá. No sé cómo se colaron en el sentido que iban por algo y en el hospital cuando sentí, aquí estoy enfrente de su papá. Si no es hora de visita, sí, venía a hacer algo, allá estaban. Los bendigo. Pero no solo es mi papá. Hay más hermanos. Les bendigo, hermanos, aquellos que se han tomado en serio lo de los víveres. Ay, hermano, me acordó, los dejé en la mesa, dirá alguno, ¿verdad? Pues le voy a dar espacio para que los traiga entre semana y el fin de semana siguiente. Hay muchas necesidades y yo quiero visitar a algunos hermanos, pero no es bueno que vayamos con las manos vacías. Usted me dice, mire, yo quisiera, pero el trabajo, pues haga algo, haga lo que está a su alcance, de lo que tenga, de eso dé. Entonces, mire, entender y conocer a Dios no es como nosotros hemos pensado, porque ya hablamos de la misericordia, hablemos del derecho. En la tierra los hombres exigen derechos. Derecho a la salud. ¿A qué tenemos derecho según la Constitución? A la salud, a la educación, a la alimentación, a la identidad. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo se cumple eso en nosotros? ¿Te educó la República? A mí no. Cuando yo tuve más o menos, ya por salir, aparecieron con el vaso de leche. Ya le conté que yo era el amo de llave, ¿verdad? Yo iba a abrir la bodega, hermano, y me le cae viendo así el montón. Y yo tenía contados todos los sacos de leche, que después se habían llenado
Y el arroz de gorgojo, hermano, pero es otra historia. Vaso de leche. Pero a mí el gobierno no me dio comida desde que yo recuerdo. Pasamos hambres, hermano, por las razones que ya sabemos. Guerra. ¿Te dieron educación? Hoy tienen los niños el acceso a la educación gratuita en la red pública, pero antes no era así. Creo que mi madre pagaba 2 colones mensuales por cada uno de nosotros en la escuela. Comprábamos nuestros cuadernos, comprábamos nuestros uniformes, comprábamos todo eso, y si nuestros padres no tenían, entonces eso no es derecho, porque el derecho a veces uno se lo recetan así, con amplitud, y a otros el derecho para ellos no existe. ¿Me doy a entender? Entonces no es un derecho así, equitativo. Pero no me digas que Dios no ha cumplido su derecho sobre tu vida. Porque si alguien sabe de derecho, se llama Cristo Jesús. Usted, hermana Jensi y hermana Karen, cuando culminaron su carrera de derecho, ustedes llegaron a darse cuenta que prácticamente la Constitución, ¿en qué se rige? ¿Dónde está la base del derecho? Se supone que en la Biblia, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero como en el camino la gente lo trastoca, lo interpreta, entonces se salen del derecho divino y caen en el derecho terrenal, que no es lo mismo. Y si hablamos de justicia, justicia, justicia. ¿Y qué dice la gente cuando habla de justicia? Mátenlo, mátenlo, maten a ese desgraciado, dice. Pero con matarlo no van a resolver, no van a devolverle la vida, no le van a devolver las pertenencias, no le van a devolver la integridad a una persona. El fiel reflejo de la justicia está en aquellos talentos que por justicia, se habían 8 talentos, pudo haber repartido el dueño de los talentos 3, 3 y 2, ¿sí o no? Esa es justicia de hombres. O vaya pues, les hubiera dado 2 y una fracción para que tuvieran igualdad. Ahí habló la hermana del derecho de la identidad, y hoy que la pandemia que se ha venido de la igualdad, que al final no es igualdad. No es que a la mujer le quisieron dar la igualdad, no, es otros oportunistas que se metieron y usaron como siempre a la mujer para pararse sobre ella y lanzarse. Eso no es igualdad. Lo usaron por trampolín para catapultarse. Y ahora usted sabe cuál es el problema mundial. Vaya, si no hubo justicia repartiendo 5, 2 y 1, ahora resulta que viene el dueño de los talentos y como uno no produjo, viene, se lo quita. ¿Qué hubiera hecho usted? Vaya, pues tener 10, dámele a aquel que solo tiene 1. Eso es nuestra justicia, ¿cierto o no es cierto? Eso te enseñan en respecto a la pobreza. Somos pobres, tenemos derecho a que el gobierno haga esto, que haga esto, que haga esto. El que es pobre, lo que tiene derecho es a trabajar duro. Porque hay gente que es pobre porque no le gusta trabajar. Y le gusta lo bueno. Una vez se le ocurrió al gobierno regalar $300, hermano. Y el siguiente mes, ¿qué esperaba la gente? ¿Cómo estuviéramos a estas alturas? ¿Exigiendo? ¿Fue ayuda? Sí, para los que lo recibieron.
Pero esa no es justicia. Eso no es, sino de algunas personas un aprovechamiento. Entonces viene el dueño, que entendemos que ese dueño es Cristo, dicen amén, y al que no produjo se lo quita y no se lo dio al que había producido 2 más y que tenía 4, se lo da al que tiene más. Entonces Dios en su justicia es soberano. Nadie le dice lo que va a hacer ni cómo lo va a hacer. Y no es culpa de muchos hermanos de esta iglesia que Dios los bendiga como los bendice. Levante su mano. Todos levanten su mano. Porque yo no quiero que nadie se sienta más y se sienta menos. No es culpa que Dios te bendiga como te bendiga. Y no es culpa tampoco de Dios que estés como estés en las carencias que estás. Solo sé algo. Y es que la Biblia nos enseña esa regla de la siembra y la cosecha. Y muchas veces creemos que se puede cosechar sin sembrar. Perdone, los que siembran, pero los que cosechan sin sembrar es porque van a robar. Es porque son oportunistas. Y porque en una cosecha te regalaron, la siguiente vez te tienen que volver a dar. Y si no tienes, pues entonces hay que hacer lo que hacía aquel hombre, aquel personaje, ¿verdad? Que le robaba a los ricos para darles a los pobres. ¿Cómo se llamaba ese? El Robin Hood. Y por eso era aquel famoso mexicano de apellido Guzmán. Por eso la gente lo admiraba, pero el hombre era de mal proceder. Entonces no se trata que porque tú tienes buenas obras, aunque seas tan malo como seas, hermano, Dios te lo va a tomar por justicia. Hágale así, mire. No diga, hágale así, mire, pero hágale así. Levante su mano y diga, no, así no es la cosa. Lo que necesitas es entender y conocer a Cristo, para que teniendo su entendimiento y su conocimiento venga la sabiduría de Dios, y entonces sí estemos preparados, estemos dispuestos para darle a Dios la gloria y la honra y de poderle servir a los hombres por amor a Cristo. ¡Qué bueno es Dios! Por eso necesitamos entender y conocer, para volvernos instrumento de bendición y no de confusión. Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, hoy lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Expliquemos esto. Porque aquí hay una referencia en base a qué Él toma en pérdida, en poco, todo lo logrado en la tierra. ¿Qué puede superar las cosas que uno hace en la tierra? ¿O qué debe de superar lo que uno logra en la tierra? El amor de Cristo. Por eso cuando yo veo en la Biblia que dice, y dejándolo todo, le seguían. Imagínese usted aquellos pescadores, hermano. Ay, le voy a hablar a alguien que venga a traer las redes. ¿Qué va a hacer con mi barca? No, dice la Biblia que dejándolo todo. No es pérdida dejarlo todo por amor de Cristo. No es abandono, no es desagradecimiento dejarlo todo por el amor de Cristo. ¿Sabe qué es lo terrible? Cuando por amor de un hombre o de una mujer dejas todo lo de Dios. Eso es garrafal. Porque te has convertido en un necio. Y no toda la sabiduría y la riqueza que tenía Salomón se le echaron a perder. Así dice la Biblia. Las mujeres, 1000 mujeres. Oh, qué bárbaro. Oh, qué hombre más macho. No, lo hicieron pedazo, lo hicieron triza, teniéndolo todo. Se quedó prácticamente con poco o nada. ¿Por qué? Porque lo condujeron a la desgracia.
Porque aunque lo tengas todo en esta tierra, si ya no está Cristo en tu vida, estás en desgracia, estás en quiebra. Eso es lo que el mundo no entiende, que nosotros tenemos algunas carencias, hermano. Estamos hablando mucho de la salud, ¿verdad? Pero eso te imposibilita tener la felicidad de Dios, la bendición de Dios. Aquí no lloramos la mayoría porque mi vida desgraciada, mi vida aquí. No, allá eso están en las cantinas. Allá sueltan, hermano, cuando están más vulnerables, empiezan a decir lo que verdaderamente en su corazón. Usted llora, derrama su corazón en este lugar porque sabe con quién está confesándose. Está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Está delante del Todopoderoso, que entiende perfectamente la raíz de eso que te está afectando. Él te formó, me formó. Él sabe qué hacer. ¿Y por qué no lo hace, hermano? Está cambiando nuestro carácter. Está cambiando nuestra conducta. Yo les hablé hace poco del discipulado del padre, ¿verdad? Y luego les empecé a hablar del discipulado del hijo. ¿Quiénes tuvieron el discipulado del hijo? Creo que se lo di virtual. Pero entre otras cosas, hemos venido a la tierra a cumplir también el discipulado del hijo. ¿Y qué es eso? Tiene que ver con la conducta. A cada rato nos regañan, ¿verdad? No hagas eso. Así no. ¿Por qué? Porque nos reprueban. Somos muy... ¿Cuánto es lo más en velocidad que ha podido ir en su carro? Sin presumir, sino así. 140. ¿Dónde está? ¿Y vos? Y si hubiera más velocidad, ¿la pudieran? Mire, entre más deprisa vamos en la vida, un descuido, un golpe, un error. Yo conocí a alguien, incluso hasta presumía y decía: yo no tomo nada, decía. Yo soy saludable. Él decía que se normalizaba con los tequilas que se tomaba. Él tenía, económicamente era estable. De repente se empezó a ver en endeudamiento, llegó a la bancarrota. Y un día, presumiendo que nunca tomaba ni acetaminofén, un día pulverizado. Ingresó al hospital médico quirúrgico, lo intervinieron, lo abrieron, le sacaron coágulos de su cerebro, hicieron esto, hicieron lo otro, y ahí está el señor. Ya no se vale por él mismo, él camina lento, no es porque viejo, mi querido viejo, camina lento. Algunas cosas las hace, usted lo ve, y ya no es el hombre aquel fanfarrón, altivo, soberbio, arrogante, que solo decía algo y se hacía, porque tenía poder económico. Pero el amor de Dios nos ha cambiado. Tal vez tú eras altivo. Hermano, ¿no será que todavía somos medios altivos? Que si pudiéramos, hermano, le diríamos: vaya, tiendan la alfombra roja que voy a entrar a la iglesia. Mientras yo entro me aplauden. Solo el amor de Cristo no pudo cambiar. Solo el amor de Cristo nos está cambiando. Porque todavía no somos.
todavía no somos lo que Dios quiere que seamos. ¿Y por qué se ríe, pastor? Porque estoy pensando en mí en este momento. Por eso yo le agradezco a Dios que en su infinita misericordia, a pesar que me está formando, me da la oportunidad de bendecirlo a usted sin merecerlo, hermano. Pero gracias Dios, algo tú haces, por lo cual le puedes decir al Señor esta mañana levantando tu mano: gracias Dios. Mire, es sacrificado a veces no estar uno en el lugar donde normalmente uno duerme, pero como a las 2:30 yo le dije: gracias Dios por mi papá y por mi mamá. ¿Cuándo uno valora eso? ¿Cuándo tú valoraste la iglesia? En la pandemia, cuando se te imposibilitan muchas cosas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo tú valoras el dinero? Cuando se pone escaso. Por eso es que Dios, hermano, no es que nos tiene en altibajos, no. He aprendido a tener como a no tener. ¿Quién dijo eso? El perito arquitecto. En la abundancia soy así, y en la escasez permanezco igual. ¿Cómo? Creyendo y esperando en Dios. Eso es entender y conocer a Dios. Señor, soy tu hijo y hoy no quiero comer frijoles, yo quisiera pollo. ¿Y tú crees que con eso? ¿Tú crees que con eso Dios te va a mostrar quién es Dios? ¿Ah? Porque no te compran los zapatos que tú quieres. No, hermano, Dios es más que eso. Dios es más que un capricho humano. No limites a Cristo. No lo reduzcas a que te consiga un remiendo en tu vida. Dios lo cambia todo. Dios lo cambia todo. Si nos lleva por los procesos que nos lleva, de todo tipo, familiar, económico, laboral, salud, esos valles que no quisiéramos cruzarlos, esos desiertos que no quisiéramos, y acabas de salir de uno y te mete a otro. ¿Y por qué nos mete? Porque no hemos entendido todavía la lección. Pero cuando lo entiendes y lo conoces, ay, hermano, este es mi hijo en el cual yo me complazco. ¿Quién es ese? Jesús. Y tú no eres hijo. Deberíamos de complacer a Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job, un hombre recto, temeroso y apartado del mal? ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dios. Cuando se habla de Noé, por lo cual fue separado y fue como la semilla para una nueva creación, se habla de Noé puras, pero puras cosas que hablan que ellos habían entendido y habían conocido al Señor en plenitud. Porque entenderlo y conocerlo no es tener nuestra mente llena de información, sino es de tener un corazón que lo ama y que es capaz de hacer cualquier cosa para sorprenderlo, para agradarlo, para hacerlo sentir bien. No contristéis al Espíritu.
Mire, le pesó a Dios haber hecho al hombre rebeldía, pecado, desobediencia. ¿Por quién he perdido todo? Y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. Resumamos este versículo. Si amas a Dios, todo lo que logres no debe ser más importante. No deberíamos de caer en la idolatría, porque la idolatría no es tener ahí en la casa algo a lo que le pasas dando reverencia. A veces le damos mucha reverencia a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a una casa, a un bien que Dios te ha dado. Y que eres capaz de decir, no voy a asistir a la iglesia, no voy a estar porque tengo que atender esto y esto y esto y esto. Pero una vez, digamos que está bien, pero cuando eso se vuelve una costumbre, cuando aquello pasan los días, como dijo Stanislao Marino, los meses y los años, y hay una carencia que no se logra solventar. Te estancaste. Pero tal vez si alguien no se estancó, sino que ya se plantó y dice, ya no doy un paso más de aquí para allá. ¿Cuántos de los que van para Estados Unidos han hecho así? Yo ya no doy un paso más. Y no es porque no tengan el anhelo de llegar allá, pero ya no están dispuestos a sacrificar más. Cristianos que conocen sus padecimientos, que conocen sus limitantes, pero no están dispuestos a hacer más, a pesar que el Señor los ha bendecido. Vea, Filipenses, siempre en el versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. O sea que hay justicia de Dios y hay propia justicia derivada de la ley. Aquí nos damos cuenta que una cosa es la ley terrenal y otra cosa es la ley de Cristo, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces habría que considerar, para ser justos tenemos que ser personas llenas de fe. ¿Pero qué es fe? La gente que cree que es fe es, tengo fe que Dios me va a bendecir, tengo fe que Dios me va a sanar. La fe no es esperar que Dios te dé, la fe es creerle a Dios. Cree a Dios y estará seguro. Cree en sus profetas y seréis prosperados. ¿Pero qué es creerle a Dios? Yo le llamé la atención a mi sobrino. Y cuando le llamé la atención, me dijo, ay tío, me dijo, pisto deme, me dijo. ¿No será esa nuestra petición esta mañana? Veniste por pisto y Dios vino y te está llamando la atención y te dice, entiéndeme y conóceme. No, yo no vine por eso. Yo vine para que Dios me diga promesas y me dé esto y me dé lo otro. Entiéndelo y conócelo. Y entendiéndolo y conócelo. Entonces, cuando eso suceda, ay, hermano, tu panorama va a cambiar. Serás otro. En Cristo seremos otros. Porque la fe va a crecer en nosotros. El Salmo 119, 169.
que llegue mi clamor a tu presencia. Porque eso es lo que más cuesta cuando uno está en dificultad, ¿verdad que sí? Ay, Señor, es que yo creo que ya ni me escuches. Pero no es así. Dame entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. Tú puedes ser muy entendido en las cosas de la tierra, pero si de la palabra no eres entendido, no vas a prosperar. Si tu prosperidad es terrenal, créeme, tu gloria será terrenal. Pero si tú llegas al entendimiento de la palabra, tu gloria será celestial. Mire lo que dice unos versículos atrás. Dame entendimiento. ¿Y qué decía aquí? Dame entendimiento. Pero aquí dice, para seguir tu ley. Y aquí viene el compromiso. Seguir tu ley y cumplirla de todo corazón. A veces lo que dice el marido en la casa es ley. Y qué bueno. A veces lo que dice el patrón o el jefe es ley. Un día de esto aquel me dijo algo, yo le digo, yo te voy a hacer caso, le dije. Y me dijo, bonito habla, me dijo. Pero si yo le digo ahorita que se tire un hoyo, se va a tirar, me dijo. Pero así somos los hombres. Por complacer a alguien, si te dicen que te pongas en un pie y bailes en un pie, lo haces. Si te dicen que te sientes en un hormiguero, lo haces. Si te dicen que la hagas de payasito, lo haces. Pero Dios no te está pidiendo ninguna de esas cosas. Lo que Dios te pide es tu corazón, todo tu corazón. No se lo puedo dar todo al Señor porque este corazón ya se lo di a ese hombre. ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? El lugar de Dios nadie se lo puede usurpar. Tú tienes que entender que el amor terrenal, el amor humano es una cosa y el amor de Dios es otro, porque el amor humano está bajo el riesgo de ser quebrantado. Y Cristo dice, los hombres te han sido fieles, pero yo no fallo. El lugar de Dios nadie lo puede quitar. El amor de Dios debe de ser total. Es que yo tengo celos de Dios porque es que mi marido, mi esposo, mi esposa, solo en la iglesia. ¿Qué te da? Si es entregada, servicial, atenta en la casa, ¿qué te afecta que en la iglesia le guste pasar los ratos? Yo siempre he dicho, hermano, para mí nunca va a ser incómodo que mis hijos quieran estar aquí en la iglesia si no están en la casa. Porque si en un lugar van a aprender mucho, es aquí. Yo veo cómo la gente se desvive de candidata. Me la eligieron. Hay que contratar carroza o hay que ver, hermano, ese carro que nunca permite que en la iglesia ningún niño se le acerque. No, ahí le pones cualquier cosa para que la niña vaya encucuruchada tirando dulces. Los dineros que ni los ofrendas ni los diezmas en la iglesia se los vas a dejar allá para que gane votos y sea la reina. Para la iglesia no madrugas porque crees que es demasiado compromiso, pero el día de la reina a las 4 de la mañana, hermano, poniendo pero chulada el carro, peinado,
vestido nuevo y una inversión terrible. Veo a la gente cómo se mira y se readmira en sus hijos y está bueno. Está bueno. Pero acuérdese lo que dijimos hace un rato. Si tu gloria es terrenal, dedícate solo a eso. Pero si tu gloria es celestial, entonces si tú quieres algo espiritual, así como te esfuerzas por aquello, esfuérzate más. Yo no le dije que eso no lo haga. Cuide de sus hijos, está bueno, hermano. El sombrero loco. ¿A quién no le pudieron un sombrero? Ay, mi hermano, a todos los hermanos haciendo el sombrero loco. Y ahí van las señoras, ¿verdad? Bien, ellas eran las más locas que el sombrero, ¿verdad? Con sus hijos haciéndose que no cabían, alucinando con sus hijos. Está bueno. Perdón si alguno ofendí, ¿verdad? Que estaba más loco que el sombrero. Pero cuando vienes a la iglesia, no dije que vengas loco, pero es de venir feliz. A la casa de Jehová iremos. Yo no le dije que no ponga atención en las cosas específicas de sus hijos o de su casa, pero que no sea más la fuerza de esto que la fuerza por estar en la iglesia, por estar con el Señor, por inquirir en su santo templo, hermanos, para contemplar la hermosura de su santidad. Gloria a Dios, Señor. Bendito tu nombre, Dios. Qué bonito. Pero no, hermano, no le caben los ojos viendo a... Hermano, no venga a chismear a la iglesia. No venga eso a la iglesia. Tú vienes por Cristo. Claro, aquí tenemos, ya le dije, hermanos, amigos y todo, pero también con ellos. Lo más importante es tener comunión con Dios. Si no, de la iglesia, ¿cómo se va a ir? Frustrado. ¿Para qué fue a la iglesia? Ni llegó aquel. No, si tu propósito es otro, estamos mal. Cerremos. Primera de Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. No lo acepta. No, eso no es así. Pero es que oímos la prédica, la Biblia, ahí está en 1 Corintios 2:14. Sí, pero no. Esta es mi vida, yo decido qué hacer. Soy el dueño de mi destino. Está bueno. Así debería de pensar alguien cuando llegó al fracaso, porque cuando tuvo la oportunidad, no le dio la oportunidad al Espíritu. Pero no estoy hablando de esos del fracaso. Estoy hablando con aquellos que si algún día volamos bajo, porque todos creo que aquí nos ha sucedido, hermano, por alguna circunstancia de la vida, hasta chatíos quedamos algunos porque comimos polvo. Pero la gracia del Señor nos ha sostenido hasta aquí. Dicen amén. Él nos volvió a levantar. Tendrán fuerzas como las águilas, pero eso no fue así. Antes de ser águilas, nosotros fuimos a saber qué, gavilán, que digo gavilán en buena estima, ¿verdad? A saber qué éramos, hermano. Desastre. Yo pues, tal vez usted no, pero yo sí era un desastre. Créame que aunque yo no probé algunas cosas del mundo, y cuando le hablo de eso no le hablo con grandeza. No conocí esos vicios de tomar o de fumar, no los conocí. Bendito Dios, Dios me libró de eso. Pero hubieron otras cosas que hicieron desastre en mi vida. Hermano, a mí sí me afectaba la baja estima. Terriblemente. Así es que yo no le vengo a hablar con la solvencia de que yo no sé qué es y quedar atarantado ahí en una cuneta. Tal vez eso no.
Pero si le digo que la vida me ha dado golpes terribles porque dejé de creerle a Dios. Y empecé a escuchar voces que lo que buscaban era mi destrucción. Empecé a tener miedos en mi interior y eso fue desde niño. Me persiguió alguna oscuridad. Yo le tenía miedo a la oscuridad y viví parte de mi adolescencia en un lugar oscuro. No había electricidad aquí, como que si todo eso me invadió. Y a veces uno llega hasta a familiarizarse con la adversidad. En la mañana, ¿qué tal dolor de cabeza? ¿Qué tal migraña? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, aquí, gracias a Dios que amanecimos juntos. Reprendo. Yo le dije que cuando oía los gatos que andaban en la noche, hermano, haciendo de las suyas, hermano, yo estiraba la cobija y temblaba. Y si podía me iba a meter en medio de mis dos hermanos. Aunque generalmente dormíamos los tres. Y como yo era el menor de los tres, me ponían en medio. A mí me hacían el sándwich. Porque no era cama así extendida, no. Era tijera. Entre las tijeras yo quedaba y aquellos casi me los echaba encima. Pero yo me sentía feliz en esa adversidad. Vaya a preguntarme ahora si logro tener embolsada la cabeza. No puedo dormir así. Con la almohada que me quede así, hermano, y esta, y mi misma, tiene que estar libre. Hay que me piquen los zancudos, pero yo tengo que respirar bien. Pero el miedo me hacía incluso hasta sacrificar cosas que yo entendía que no me gustaban, pero las aceptaba porque decía, prefiero esto, porque no quería enfrentar mis temores. Como le dije, estaba pequeño todavía. ¿Cuántos han aceptado adversidades en su vida como parte suya por no contrarrestar las verdaderas debilidades, sabiendo que el Señor nos da la oportunidad que lo entendamos y lo conozcamos? Pero ahí está. Para muchos es locura. Ya vas otra vez para la iglesia, fanáticos, panderetas, aleluya. ¿Qué es eso? Ya le dije yo ayer, no entiendo cómo los aficionados en el estadio pueden pasar horas y horas haciendo esto. Y se les agota la mano, empiezan con la otra. Y en la iglesia, no sucede nada. No, hermano, yo guardo la Biblia dice que el Señor es orden. ¿Orden de qué? Tu orden no es el orden de Dios. Si la Biblia dice que entremos a sus atrios con alabanza, con acciones de gracias. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hermano, algo que nos hace falta, yo estoy finalizando, déjeme 2 minutos y cierro. Para que tú logres encontrarle sentido a la vida que ahora tenemos de fe, tienes que volverte espiritual. Si en tu casa te van a decir lo que quieran, hermano, hasta cuando llegues de la iglesia te van a confrontar por algo y te van a decir, y de la iglesia viene, porque la gente cree que uno debe cambiar de la noche a la mañana. No, yo estoy cambiando 48 años casi, hermano, y me falta todavía un montón. Tal vez hay aquí uno que ya logró la plenitud, tal vez sí. Yo creo que la mayoría estamos en proceso y no es fácil. Pero Dios nos está ayudando, Dios nos va ayudando, Dios nos va ayudando. Tenemos que ser espirituales. Cuando lleguemos a discernir lo espiritual, mire, vendrá esto. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. Pero ¿cómo lo juzga? Sin prejuicio. Puedo juzgar a alguien, aquí, a la hermana, la puedo juzgar, pero no para destrucción ni para condenarla, sino con el amor de Cristo. Con madurez dicen amén. Y al juzgarla voy a saber
si tiene carencias. Care tiene carencias. Y decirle, yo la voy a ayudar hoy. No es un juzgar para condenar, es un juzgar para ayudar. La misericordia, la justicia. ¿Y qué más era? Misericordia, justicia. Ahí está atrás, el versículo que leímos. ¿Qué más era? Lo leemos. Misericordia, justicia, ¿y qué más era? Ay, ay, ay. ¿Dónde estábamos? Derecho. Ahí estaba en Jeremías 9:23. Y finaliza este versículo diciendo, es el que juzga, es el que espiritualmente lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Pero ese es Dios, hermano, sí. Es que por eso es que Dios no nos condena directamente, no te dice, ¿sabes qué? Pulverizado. No, no, no. Pero nosotros tenemos que tener, ahí finaliza diciendo, al final de todo dice, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿a qué tenemos que aprender? Si usted entendió el tema, va a poder concluir con esto, conmigo. ¿Qué tenemos que aprender si entendemos y conocemos a Dios? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya no está. Si ellos ya no te acusan, yo tampoco. Te extiendo mi misericordia, te extiendo mi derecho y te extiendo, ¿qué más? Mi justicia. Hermanos, ya no viva cabizbajo. Sepa que tiene un Dios misericordioso. Pero ¿qué nos enseñas en las iglesias? Ay, hermano, Dios es legal, es decir, cuadrado, la ley se respeta, es inquebrantable. ¿Y dónde queda la misericordia? Y te dicen, alma que pecare, esa morirá. Yo entiendo que cuando alguien peca, uno entiende. Pero si la Biblia dice que 7 veces cae el justo, no te digo que te faltan, ay, yo apenas por la primera, hoy me quedan 6, no. Y dice que si 7 veces el justo, ¿y por qué es justo? Porque el Señor lo justificó. ¿Y cómo sabemos que es justo? Porque está haciendo la voluntad de Dios y se equivocó. ¿O acaso usted nunca se ha equivocado ya en el Evangelio? Yo sí. ¿Y por qué estoy aquí? Porque la justicia de Dios me da una nueva oportunidad. Se cayó de la obra, dice la gente. A la banca de la esquina. Disciplinados. Pero ¿y quién dice que la banca te va a disciplinar? No, la misericordia es vosotros que sois espirituales, dice. Restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Está considerándonos pues nosotros mismos en que en cualquier momento, hermano, podríamos ser nosotros presa de la situación, igual que ellos. Ah, pues pastor, ¿se da cuenta lo que tiene que hacer conmigo? No, pero como pastor tampoco puedo estar yo tolerando aquí algo que puede ser tan obvio. Yo le hablo como iglesia, la palabra y todo, pero en mi condición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estar consciente que aquí hacen y deshacen y no pasa nada porque esa es la misericordia. No, la misericordia no es licencia para pecar. Porque miren, hermano, hay gente que va y viene y Dios se lo permite. Pero hay unos que fueron una vez y ya no regresaron. Ahí les cayó el cuchillo, ahí les cayó el hacha. ¿Y quién dice cuántas oportunidades usted tiene? O yo. Entonces no nos arriesguemos, mejor aquí, hermano, porque también la caída tiene consecuencias. Y yo no quiero vivir con consecuencias, quiero vivir con la misericordia plena de Dios. Póngase de pie y oremos al Rey. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra, por bendecirnos. Ay, qué delicioso, Padre, saber que estas palabras de vida fortalecen, Señor, nuestro ser. Y que no hay más condenación para los que están en Cristo. Al contrario,
hay oportunidades. Señor, tú no nos condenas. No ahora, se llegará el día en que habrán condenados, y de manera definitiva. Por ahora nos extiendes el cetro de la misericordia. Así como Esther, hermano, recibió el cetro del rey, esa misericordia. Porque sabe, si el rey no extendía el cetro, Esther ese día debía de morir, porque ella se atrevió a meterse hasta el lugar donde no le correspondía. Pero cuando el rey extiende el cetro, le está diciendo: te perdono la vida. Dios nos ha perdonado la vida. Dios nos ha perdonado, hermanos. Entonces, ocupémonos en conocer a Dios. Ocupémonos, hermanos, que en esta mañana tengamos esa disposición de entenderlo, porque si entendemos y conocemos lo de Él, vamos a ser como Él, vamos a buscar que nuestra cultura sea para Él. Oh, santo Dios. Oh, santo Dios. Dile: Señor, entra en mi vida. ¿Lo quiere recibir nuevamente? Hermano, ¿lo quiere recibir al Señor? Dile: entra a mi vida. Pero ya lo hice, hermano. ¿Y cuál es el problema? Que el Señor entre de nuevo en ti. Dile: entra a mi vida, llena mi vida. Dile, pero hazle así con tu mano, mira, ve. Dile así, ve, como cuando usted está llenando algo. Dile: entra a mi vida, Señor, entra a mi corazón. Oh, Señor, santo Dios, esta mañana es una mañana de oportunidad. Esta mañana es una mañana de oportunidad. Es un tiempo de libertad. Es un tiempo de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Oh, santo Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Santo Espíritu.